Bendito sea el Señor, hermanos. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, hermanos. Dios bendiga a todos mis hermanos que están trabajando fuerte en el ministerio, mis hermanos de la familia Segura López en la alabanza, que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermana Leti, que predicó en la mañana. Todos los que están en el proyecto, que seguimos sirviendo a Dios, trabajando al Señor, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo muy grande, muy fuerte. Y hermanos, esperando a que siga siendo de bendición la palabra que estamos compartiendo, y que ustedes sigan alimentándose para la gloria de Dios. Y en esta hora, hermanos, queremos seguir con nuestra serie de guerra espiritual. Así que le damos la bienvenida a todos los que están conectándose, la bienvenida a todos los que están esperando este tiempo de palabra del Señor. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que transmiten con nosotros también al mismo horario. Le mando un saludo a mi sobrina Helen, que todavía está en el hospital. Te bendiga, mi vida. Estamos confiando en Dios, hija, que Dios te va a bendecir, te va a asombrar, que el Señor va a hacer la obra completa en ti, y que va a estar muy pronto acá con nosotros gozándote, y que Dios ha sido bien hermoso porque te permitió la vida contra toda tu familia. Y ahorita ya solamente son las últimas cosas que Dios tiene que hacer para asombrar y sorprender, porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, que sigue haciendo y declarando las cosas que no son como si fueran. Así que nuestra confianza está en el Señor. Dios te bendiga, te amamos, te extrañamos, hija. Que el Señor, Dios te guarde mucho. Amados hermanos, que el Señor bendiga a todos los que están ya listos, conectados, y a nuestros hermanos que decía yo están transmitiendo con nosotros, mis hermanos de Olam 247, de Emanuel, de Éxodo, de Mispa, de Benecer, todos mis hermanos de Iglesia Torre del Fuerte, todos mis hermanos, mandamos un abrazo, un saludo muy grande, que el Señor les bendiga grandemente en sus transmisiones, que esté con ustedes, que les bendiga, que sean fructíferos, que la palabra que ustedes den, hermanos, no vuelva vacía, sino que traiga frutos, su fruto permanezca. Es lo que deseamos para ustedes. Iglesia Centro Cristiano Mesías, les bendecimos también, reciban un caluroso abrazo también para ustedes de todo nuestro corazón. Les amamos, seguimos adelante, seguimos trabajando en la casa de Dios, seguimos trabajando en la obra de Dios. Y ahorita, que sea de casa, estamos continuando con nuestra serie. Nuestra serie es Guerra Espiritual, amén. Y vamos a entrar de lleno ya de una vez, ya que estamos aquí. Vamos a orar al Padre, una oración, y vamos a entrar completamente de lleno. Y no solamente vamos a hablar un poquito de lo que hicimos, lo que hablamos la semana pasada. Y hoy lo que tenemos aquí atrás en nuestra pantalla es el cristiano frente a la guerra espiritual. Y hoy vamos a tocar solamente dos espíritus que están atacando al creyente, hermanos. Espíritu de Persia y Grecia y espíritu de Jezabel. Son dos espíritus muy fuertes. Este tema y esta predicación que vamos a compartir con ustedes es un tema muy potente, está muy fuerte la predicación, pero tiene mucha revelación en cuanto a despertar espiritual, en cuanto a que nos damos cuenta de las artimañas del diablo. Y vamos a ponernos primero en la mano del Señor, vamos a estar orando, vamos a estar cubriéndonos con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, haciendo y pidiendo al Señor que haga vallado alrededor de nosotros, porque su palabra dice que Él hace vallado alrededor de los que le temen y los guarda, amén. Así que vamos a ponernos en sus manos, primeramente vamos a orar, y después estamos abriendo nuestra Biblia para empezar a ministrar la palabra del Señor. Así que le vuelvo a mandar un saludo, un gran abrazo, y nos ponemos en las manos del Padre, en el nombre de nuestro Señor, amado Jesucristo. Señor, te bendecimos y te damos en esta hora bendición grande, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, te honramos, te glorificamos con todo, Señor, lo que tú eres para nosotros. Y con todas las fuerzas de nuestro corazón te agradecemos que en esta hora, Señor, sabemos que tú nos oyes y nos escuchas, y agradecemos la vida, agradecemos el tiempo que nos das, nos concedes, para poder estar en esta tarde, Señor, glorificándote, bendiciéndote, exaltándote, y para levantar nuestras manos y recibir de ti, Señor, fortaleza espiritual,
recibir de ti fuerza, recibir de ti, Señor, poder de lo alto, Señor, para poder resistir, para poder mantenernos de pie, Señor, contra las acechanzas del diablo, Señor. Y sabemos y conocemos que no hay nada de ti, Señor, que esté fuera, Señor, de tu voluntad, Padre. Y por eso clamamos y agradecemos, porque sabemos que nuestra vida está guardada en ti, Señor. Y en esta hora, al ponernos delante de tus manos, rogamos que tu preciosa sangre nos cubra de todo mal, a nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro trabajo. Todo lo que nos has permitido administrar en esta vida está bajo tu poderío, bajo tu dominio, Señor. Y a ti te lo entregamos, oh Dios, porque sabemos que no nos llevaremos nada, Padre. Cúbrenos, seas vallado alrededor de nosotros. Defiéndenos, oh Dios, de todo ataque del enemigo, Señor. Nos disponemos en esta hora, Señor, a compartir tu palabra. Bendice a los que están del otro lado de la transmisión, Señor. Que esta palabra llegue a su corazón, Señor, los afirme más y más, Padre, que estamos descubriendo y desenmascarando las artimañas del diablo, oh Dios, y confiamos que tú estás con nosotros, Padre. Confiamos en que, Señor, tú estás abriendo ojos espirituales, oídos espirituales, estás quebrantando, Señor, todas las ideas del hombre, Padre. Estás quitando toda artimaña que él haya sembrado, bendito Señor. Y estamos creyendo, Señor, que tú, esta palabra cae en tierra buena, Señor, y por tanto va a dar fruto, Señor. Ese fruto permanece en el nombre de Jesús. Y mandamos nosotros, oh Dios, un hermoso abrazo a todos los que están del otro lado de la transmisión, Señor. Les bendecimos en el nombre maravilloso tuyo, Señor Jesucristo. Y mandamos bendición hasta su casa, hasta su hogar, Señor, que tú les guardas, les bendices, Señor, les prosperas, Padre. Y sobre todo, Señor, que tú les comprometes contigo a que te busquen, Señor, como dice tu palabra, Señor, lo que estamos viendo en Amós, que el Señor, tú dices, buscadme y viviréis, Padre. Y queremos en esta hora cumplir con esta palabra, Señor, buscándote a ti. Lo ponemos en tus manos nuevamente, Señor. Edifica, Señor, y ayúdanos a poner, Señor, y ver dónde sobreedificamos nosotros, que el fundamento sea solo Cristo. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, quita toda filosofía, toda idea de hombre, para servirte con todo nuestro corazón, Padre. Danos luz a la luz de tu palabra, bendito Señor. Danos revelación en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Que el Señor bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente, hermanos, en este tiempo de palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Seguimos con nuestra serie Guerra Espiritual. Y vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, ahora en primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 11 y en el versículo 3 y 4 para dar comienzo. Estamos viendo el tema espíritus que atacan a los creyentes. Y lo que usted tiene acá atrás en la pantalla dice el creyente ante la guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto arrancamos, con esto comenzamos para ir desenvolviendo el tema. Amén, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ok, aquí, hermanos, es importante que usted apunte, traiga su Biblia, su cuaderno, su lápiz, como siempre, con disciplina, y tenemos que subrayar tres cosas que marca aquí la escritura del apóstol Pablo a los Corintios. Y la primera es que nosotros tenemos que entender que nuestros sentidos de alguna manera se pueden extraviar de la fe en Cristo, de la sinceridad en Cristo. Y Pablo previene, lo primero es eso, que él teme en su corazón que sean extraviados de la sinceridad, de alguna forma, de la sinceridad de la fe en Cristo. Segundo punto dice, habla de otro, y dice aquí otro Jesús. Y tercer punto, en el mismo texto, versículo 4, dice otro espíritu. Entonces,
Al hablar, hermanos, de la guerra espiritual, al hablar de los espíritus que atacan a los creyentes, hoy vamos a ver estos dos espíritus, espíritu de Persia y espíritu de Grecia. Bueno, primero quiero que demos contexto a esto que estamos leyendo. Y Mateo 24, 23 y 24 dice, mirad que si nos dicen ahí está el Cristo, no lo creamos. ¿Verdad? Si nos dicen ahí está el Cristo, no vayamos, dice la Escritura. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Si es posible, a los mismos cristianos, a los mismos seguidores de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí, lo principal es que cuando entendemos la guerra espiritual, entendemos que el enemigo se basa en todas las armas que están a nuestro alrededor, de nuestros sentidos, para detener la obra de Dios en los creyentes. O sea, tú cuando Él va a querer ocupar tu vista para dudar de la fe, Él va a querer utilizar lo que oyes para dudar de la fe, para apostatar, para volverte al mundo. Y Él va a querer ocupar a donde tú vas, lo que tú tomas, va a ocupar, de alguna manera quiere extraviar tus sentidos del propósito al que Dios ya te ha marcado para que tú le sirvas a Él. Pablo dice algo bien interesante, ya no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos al pecado, sino que presentemos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. O sea, es importante entender esto, que el enemigo de alguna forma, a través de estos espíritus, introduce sutilmente sus ideas para que nosotros nos extraviemos en nuestros sentidos. Entonces después, por eso tantos cristianos que han tenido malas experiencias, o vieron cosas, o tuvieron alguna mala experiencia en su iglesia, o estando con algunos hermanos, y de alguna manera, por eso que ellos experimentaron, se extraviaron, se perdieron, y ya no quisieron saber más del evangelio, ni de Cristo, ni de nada. Y el que es inmaduro dice, bueno, es que para ser como Él, pues mejor me quedo como estoy. Pero Pablo nos previene de todo eso. Y la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestros ojos y nuestra mirada tienen que estar puesta en Cristo, no en ningún hombre, porque si no es más fácil extraviarse en nuestros sentidos del propósito de Dios. El propósito es de Dios, los ojos tienen que estar puestos en Dios. Amén. Ese es el primer punto. El segundo punto dice Pablo aquí, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y esto fue algo que el mismo Jesús declaró en la palabra. Él dijo en los 4 evangelios que se levantarían falsos cristos, que se levantarían falsos hombres diciendo yo soy el Cristo. Y el Señor dice en Mateo 24, 23, si te dicen ahí está el Cristo, allá está. Si te dicen allá lo vimos, este es, no lo creáis, dice, porque el Señor había profetizado que se iban a levantar muchos en su nombre. Y la Escritura dice que Jesús dijo ahí mismo, San Juan, yo vine en mi nombre y no me creísteis, vendrá otro en su nombre y a este seguirán. Entonces es importante que el Señor nos previnió de las dos cosas, de que iban a haber falsos cristos y de que iban a venir en su nombre. Y nosotros entendemos la Escritura cuando el Señor dice que el arrebatamiento, Él está en una nube esperando que la iglesia sea tomada, hermanos. Entonces debemos de entender eso, el arrebatamiento se va a la iglesia, el Señor no viene hasta a pisar aquí la tierra, ¿ok? Y como tercer punto dice aquí, en el versículo 4 que estamos leyendo de 2 de Corintios 11, la segunda parte dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y otro espíritu, bueno, ya no está hablando de un aspecto espiritual, y hemos visto en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice que en los postreros días iba a haber hombres que iban a escuchar, hermanos, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ok? Y esto nos debe de interesar, hermanos, porque lo que estamos viendo hoy acerca de guerra espiritual, lo que estamos viendo acerca de los espíritus que atacan a los creyentes, tenemos que tener bien en nuestra mente y en nuestro corazón el apercibimiento de que los espíritus, el diablo está trabajando. El diablo quiere confundir, el diablo quiere oponerse a la obra, quiere que apostate, quiere que el amor de muchos se enfríe, quiere que los cristianos ya no busquen a Dios, quiere que tú y yo nos perdamos, nos extraviemos de alguna manera, que nos vayamos en pos de algún Cristo, o que recibamos un espíritu que no tiene que ver nada con el espíritu
de la palabra, de la profecía. ¿Quién es el espíritu de la profecía? Cristo. ¿Ok? Entonces, por esas 3 citas ponemos un piso y empezamos con este primer espíritu que la Biblia le habla en Daniel, hermanos, capítulo 10, que es lo que vamos a estar viendo. Daniel capítulo 10 nos habla del espíritu de Grecia, de Persia y de Grecia. Y algo de esto tocamos el día de la oración, que fue el día martes, este martes que pasó. Tocamos algo acerca del príncipe de Persia, ¿ok? Entonces vaya conmigo, Daniel capítulo 10, versículo 13, y vamos a estar caminando ahí. O sea, espíritu de Persia. Persia significa arrebatar o desgarrar. Arrebatar o desgarrar. Este espíritu, hermanos, tremendo espíritu de Persia. Porque recordemos el contexto de la historia que está contando Daniel, o de la oración más bien, no es historia sino de la oración. Es que Daniel se estaba poniendo en manos del Señor, estaba orando al Padre, estaba pidiendo, estaba clamando al Señor, esperando respuesta, y como que tardaba la respuesta. Y nosotros leímos el día martes acerca de lo que dice el versículo 12, y vimos 2 cosas interesantes acerca de esto. Dice la escritura, Daniel 10, 12. Bueno, voy a leer desde el 11. Dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde que el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Está hablando aquí Miguel. El ángel Miguel está hablando con Daniel, el arcángel Miguel. Entonces le dice el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los príncipes vino para ayudarme, y quedé allí con 2 reyes de Persia. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos aquí varias cosas. Primero, el ayuno de Daniel, que es un ayuno de 21 días también. Interesante, hermanos. Vemos que Daniel en todo tiempo buscaba de Dios, buscaba la presencia de Dios, pero como que tardaba la respuesta. No sé cuántas veces te ha pasado a ti, pero a veces ayunamos, a veces nos metemos en intercesión, en oración por alguna causa, y pareciera que Dios no responde, pareciera que Dios no contesta, pareciera que se olvidó, parecía que no tenemos ninguna señal de la respuesta de Dios. Pero Dios está ahí, y la escritura aquí nos habla, hermanos, que desde que uno se dispone a entender y a humillarse en la presencia de Dios, que desde que uno pone su corazón a entender, o sea, poner tu corazón a entender, tienes que saber que Dios no responde en tu tiempo, que Dios no contesta en la forma que tú tal vez quieres, que es misterioso el Señor, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Dios tiene una forma de obrar, hermanos, que cuando hay una alabanza que me gusta que dice: cuando está el silencio es porque está trabajando. O sea, Dios está viendo la forma en la cual abarcar el asunto con nosotros, pero sin que nosotros nos extraviemos en nuestros sentidos, sin que pensemos que el milagro viene de otro lado, sin que nos desviemos por ahí. Y también sin que nosotros pensemos darle la gloria a otra deidad, sino solamente a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Esas 3 cosas las cubre Dios siempre que responde. Aleluya. Siempre que Dios va a dar una respuesta, hermanos, va a afirmar nuestros sentidos en la confianza en Él. Nos va a hacer entender que Él es el único y verdadero Dios. Y vamos a entender, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, lo que es, 2 Corintios 11, 3 y 4 dice: siempre que Dios contesta, lo afirma a nosotros como creyentes, como cristianos. Y este espíritu de Persia, hermanos, que significa desgarrar o arrancar, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues es que Daniel, hermanos, en su contexto estaba buscando la presencia de Dios. Daniel estaba sufriendo con los reyes que estaban puestos ahí, que querían adoración, que querían que él les adorara. Y Daniel buscaba siempre al Señor en el tiempo de oración. Y entonces nosotros vemos cómo Daniel conocía a Dios, conocía la palabra, él interpretaba sueños, Dios lo usaba, pero había el príncipe de Persia, hermanos, quería arrebatarle, quería desgarrar a Daniel, quería quitarle la palabra, la confianza, quería quitarle
el deseo de su corazón de Daniel de orar. De alguna forma él quería hacerlo. Y mire, este espíritu de Persia, su influencia es extrema. Y aquí vamos a ver dos cosas, porque habla del espíritu de Persia primero y después más adelante en el versículo 21 habla también del espíritu de Grecia. Y primero, la primera parte es el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, hermanos, es la influencia hacia el extremismo islámico. Y esto nosotros lo podemos ver porque, hermanos, en el mundo de hoy, el centro geográfico del islamismo, hermanos, se ubica exactamente lo que era antes Persia, que hoy es la Persia contemporánea, que se llama Irán. Lo que hoy es Irán. De donde salen todos los yihadistas, de donde salen todos los que se dedican a matar a los cristianos, a perseguirlos en el Medio Oriente, hermano Hezbollah, todos estos que están ahí matando cristianos, destruyendo iglesias, destruyendo judíos. Todos estos tienen guerra contra Israel, y esto no es de ahorita, esto ya tiene un trasfondo. El rey de Persia, hermanos, desgarra y arranca. Y Daniel, capítulo 8, nos habla un poquito acerca de este rey. En el capítulo 8, versículo 20, dice la escritura: en cuanto al carnero que vistes, es la visión que el Señor le da a Daniel del macho cabrío. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medo y de Persia. Recordemos nosotros que según el Señor le daba las visiones a Daniel, le da esta visión, y en ese tiempo está hablando de 2 reinos que eran los medos y los persas. Entonces el Señor le dice: este que tú estás viendo aquí, que es el carnero, es el rey de Medo-Persia, y este tiene 2 cuernos, y esos 2 cuernos y ese carnero significa la guerra, que es una persona, o que es un reino, hermanos, que provoca siempre guerra. Entonces, representado por un carnero con 2 cuernos, está representando la guerra. Este espíritu de Persia hace guerra, porque odia todo lo que se llama Dios y se levanta contra todo lo que es para Dios y tiene el nombre de Dios en medio. O sea, los creyentes luchamos contra este espíritu, porque este espíritu se opone a la respuesta que Dios va a mandar. Este espíritu no quiere que los cristianos sean contestados, se opone a que el creyente crezca. Él lo que quiere hacer es reducir a los creyentes para que ellos no alcancen un nivel espiritual mayor, para que tengan flojera por orar, para que tengan flojera por ayunar, para que no quieran, para que digan: ¿de qué vale? Para que no lean la Biblia y no crecen. Ahí los deja. Este espíritu constantemente está en oposición, haciéndonos guerra. Lo que tú te propongas hacer para Dios, Él lo quiere detener. Si tú te propusiste a orar, a ayunar, Él le va a poner todo haciéndote guerra a ti para que no busques a Dios, para que no llegue la respuesta, para oponerse contra todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que tú quieres hacer para Dios, para su casa, para la obra, para el ministerio, en lo que tú te desarrolles. Siempre va a venir el rey de Persia en primera instancia a oponerse, como le pasó a Daniel. Que dice aquí la escritura que desde que él le elevó su oración y entendió su corazón, se humilló al Señor, inmediatamente Dios escuchó la oración y ¡pum!, mandó la respuesta. ¿A través de quién? Del arcángel Miguel. ¿Y qué pasó? Se opuso el príncipe de Persia, dice. Y ya eran 21 días. Por 21 días, dice aquí la escritura en Daniel capítulo 10. Dice: se me opuso durante 21 días. O sea, qué desesperación, hermanos, cuando nosotros ayunamos 1 o 2 días y ya queremos que Dios, mire, así nos responda. Y Dios nos responde rápido, porque Dios no tarda su respuesta. Pero lo que nosotros no tenemos, la oposición que hay ahí, hermanos, porque la oración, porque la respuesta llegue a nosotros, porque hay una potestad, hay un príncipe que se está oponiendo para que recibamos la respuesta. Y nosotros lo que hacemos, nos desesperamos, nos frustramos, dejamos el ayuno, dejamos la oración, dejamos el proyecto, ya no prosperó, ya no creció, ya no llegamos a cumplir la finalidad, ya nosotros retrocedimos. Y el Señor nos enseña aquí a través de su palabra, hermanos, que debemos de ser perseverantes. Dice la escritura en Apocalipsis: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Este espíritu, hermanos, de Persia se opone al cumplimiento de las peticiones y opera interfiriendo en el trabajo de la revelación en la vida del creyente. Mire,
se opone primero al cumplimiento de las peticiones. O sea, cuando estamos orando al Señor, Padre, sana, Padre, manda respuesta, Padre, bendice, Padre, abre puertas, abre ventanas. Entonces inmediatamente se opone ahí el príncipe de Persia a hacernos guerra a nosotros, a hacer guerra espiritual, hermanos, para que no recibamos la respuesta, hermanos. Se opone a la respuesta, al cumplimiento de las peticiones, porque la Escritura dice que todo lo que pidiéramos al Padre, creyendo lo recibiremos, amén, nos vendrá. Palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Y a veces hemos pedido a Dios cosas y no nos acordamos que le pedimos, nos olvidamos de ellas, no fuimos perseverantes y después llegan y ya no nos acordamos que le habíamos pedido eso a Dios, porque Dios no olvida, nosotros sí olvidamos, somos olvidadizos. Entonces, este espíritu cuando se opone al cumplimiento de las peticiones, se opone, hermanos, porque sabe este espíritu de Persia que si Dios nos contesta, el cristiano va a crecer, va a aumentar su confianza, va a aumentar su fe, como cuando ese hombre le dijo al Señor Jesucristo, cuando le llegó a su hijo, que su hijo se revolcaba, porque el demonio, la legión que tenía adentro lo revolcaba, y le dijo al Señor, ¿crees? Y el Señor le dijo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le dijo, sal de él fuera. Y entonces cuando sale ese espíritu, hermanos, el niño queda como muerto, el joven. Y el Señor dice, levántate. Lo levanta. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que se fortalece la fe cuando nosotros vemos la respuesta de Dios. Vamos fortaleciéndonos en la fe, vamos creciendo en la medida que nosotros vamos viendo cómo Dios responde. Entonces cuando viene algún problema similar al de hace 3, 4 años, 5 años, ya nosotros decimos, no, ese ya no me hace nada a mí, yo sé dónde estoy parado, sé dónde está mi confianza, sé que clamo a Dios y manda su respuesta. Amén, aunque amén, su respuesta tardare, dice la Escritura que su respuesta llegará. Y la segunda parte dice, y opera interfiriendo en el trabajo de la revelación del creyente. O sea, lo que el diablo quiere a través de este príncipe de Persia es que tú no recibas revelación de la palabra de Dios, que tú no entiendas, que tú te duermas cuando lees la Biblia, que tú no tengas esa percepción de la revelación de Dios total. Hablamos de la Escritura en el Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, cuando dice, las cosas ocultas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, cuando Él interfiere en el trabajo de la revelación, se refiere a que te hace perezoso. A que Él no quiere que tú sepas la verdad de Dios, la revelación. El que no quiere que tú esperes en Dios, que tú no tengas paciencia. ¿Ya? Porque esta carrera, ¿cómo se corre esta carrera? Hoy nosotros vemos que la carrera de los cristianos es una carrera rápida, es una carrera que tiene que ser rápido. Yo quiero llegar a la iglesia, quiero servir, quiero hacer esto, quiero llegar a hacer esto y aquello y después lo que siga. Pero la Biblia dice que esta carrera se corre con paciencia, amados hermanos. Eso significa entonces que el Señor nos enseña a vivir en el tiempo de Él. Que el Señor nos quiere enseñar a vivir en el tiempo de Dios y disfrutemos servirle a Dios. Que no tengamos prisa. Que seamos pacientes. Dice la Escritura, habla de la paciencia de la salvación, la paciencia que produce la fe, la paciencia que produce virtud, todo es paciencia en la palabra de Dios, pero nosotros estamos viviendo en un ritmo así, mire, rápido, rapidito, que pase, que venga, que Dios responda rápido, porque si no responde Dios me voy, me cambio de religión, busco esto, me voy para aquel lado, cambio de iglesia, cambio de pastor. Nosotros estamos acostumbrados así. Y este príncipe de Persia se ha movido de una manera tremenda en los últimos tiempos en las congregaciones de los cristianos, porque no entienden la oposición que hay espiritual cuando no se es perseverante en la obra de Dios. Dice aquí que el trabajo, interfiere en el trabajo de la revelación en la vida del creyente. Claro que interfiere en el trabajo de la revelación, porque cuando nosotros somos desesperados, hermanos, cuando nosotros no sabemos operar en el tiempo de Dios, nos desesperamos. Inmediatamente nos volvemos de Dios. Inmediatamente claudicamos nuestra fe. Inmediatamente nosotros dejamos el trabajo de Dios y dejamos lo que Dios está haciendo y la obra que estamos haciendo para Dios. Y nos volvemos a lo que estábamos haciendo. Nos olvidamos de Dios. Este espíritu lo que mete es desánimo. Interfiere en esa forma en el trabajo de revelación que está haciendo Dios para nosotros. Porque Dios... Hermanos, el horizonte que Dios mira, la revelación que Dios
La visión que Él tiene va mucho más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Entonces, cuando tú estás sumergido en un problema, estás ahí inmerso en una dificultad, hermano, estás angustiado, estás afligido, estás pasando prueba, a lo mejor el Señor te dice como a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo estoy rogando al Padre para que tu fe no falte. Pero tú inmediatamente sientes que estás siendo zarandeado y volteas bandera a Dios y te vas. Y no entiendes que este espíritu de Persia es un espíritu que va a interferir en el trabajo para la revelación de tu vida. Porque mira, cuando nosotros pasamos la prueba, la dificultad, la aflicción, pues el Señor, hermanos, nos sube de un nivel porque vio nuestra fe. Por eso la Escritura dice, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces ahí estamos subiendo una escalera espiritualmente, donde Dios mira las aflicciones, las pruebas pasadas, mira todo, y todos nosotros vamos entendiendo, nosotros vamos entendiendo que vamos haciendo una vida espiritual, una vida de creyente, donde las pruebas de los primeros años, ya ahorita ya nos reímos de ellas. Los problemas de escasez de hace 2, 3 años, ahorita ya decimos, Señor, tú sabes que tú me provees, eres mi proveedor. Los primeros años sí decías, ay Señor, ¿qué vamos a comer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ahora decimos, Señor, tú proveerás, Señor. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte en gloria. Ahora ya sabemos estar contentos con lo que Dios nos da, porque esta es la buena voluntad del Padre para con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos aumentando en un nivel de confianza con Dios, de fe con Dios, de esperanza con Dios. Y eso significa que vamos creciendo. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros caminamos en esa fe con Dios, Dios nos va bendiciendo. Acuérdense, siempre que obedecemos la palabra de Dios, la recompensa son las promesas de Dios. Dios ama a los que son recompensados. Amén. O sea, yo obedezco, Dios me recompensa. Sigo obedeciendo, Dios me sigue bendiciendo, me sigue recompensando. Ok, este espíritu es tremendo. Amén. Pero ahora vamos a ver de qué forma combatimos este espíritu. Ahora vamos al espíritu de Grecia, porque son casi similares. Esto está en Daniel capítulo número 10. Lo voy a leer, hermanos, donde nos quedamos. En el versículo 14 nos quedamos. Y voy a leer hasta el versículo 20 que dice la Escritura. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Para cuándo la visión? Para los días de Daniel. Pero Daniel, Dios le dio una visión para sus días y para nuestros días. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Versículo 16. Pero he aquí uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Y entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá. O sea que había una batalla bien tremenda ahí con Daniel. Y claro que estaba debilitado Daniel porque habían sido, hermanos, tiempos de ayuno, tiempos de oración y la respuesta estaba siendo esperada durante 21 días por Daniel. Y cuando este personaje, este arcángel se aparece a Daniel, hermanos, se queda sin fuerza. Ya Daniel no tenía más fuerza. Y el ángel lo fortalece. Pero este ángel le dice algo bien interesante. Yo todavía estoy aquí y esta es la respuesta. He venido a ti porque el Señor me ha enviado. Se me ha puesto el príncipe de Persia, pero yo voy a hacer guerra contra él. Y cuando termine con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea que nosotros, hermanos, podremos vencer al príncipe de Grecia. Claro que sí, seamos pacientes. Seamos pacientes. Jesucristo es nuestra esperanza y ahora seamos pacientes
en confiar y en esperar en el Señor. Y si usted es desesperado, si usted dice, es que yo no tengo fe, dígale al Señor, auméntame la fe, auméntame, dame paciencia, Señor, para esperar en ti. Dice una alabanza, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Y es verdad, siempre ha sido fiel el Señor. Y mira, este espíritu de Grecia, su influencia, dijimos que el príncipe de Persia, su influencia es con el occidente contra la extrema islámica. Pero hermanos, del espíritu de Grecia, su influencia representa al humanismo ateo de occidente. O sea, por un lado tenemos a unos extremistas de Persia, extremos hasta el grado de matar a los cristianos si no niegan su fe y profesan al Islam. Y por el otro lado, hermanos, tenemos con el príncipe de Grecia el humanismo y el ateísmo. O sea, no creemos en Dios y creemos solo en el hombre. Y el hombre es el dueño de sus actos, el hombre está en el centro del universo, el hombre es el único que puede hacer y deshacer, el hombre no es todo. Y esto, hermanos, está representado por el humanismo y el ateísmo está representado, ¿por qué? Porque su centro geográfico también, nada más y nada menos, son las Naciones Unidas, la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas. Este espíritu de Grecia, hermanos, es la negación de lo espiritual y sobrenatural, que es la base principal de la incredulidad. O sea, la base principal de un incrédulo es que él niega lo espiritual y lo sobrenatural no tiene sentido. Y como no tiene sentido, no lo puede entender. Y cuando no lo puede entender, no lo puede razonar. Y por cuanto no lo puede razonar, para él es locura. ¿Dónde vemos esto, hermanos? Daniel capítulo 8, versículo 21, fíjese qué dice. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, el rey de Persia estaba representado por un carnero con dos cuernos. Y el rey de Grecia, hermanos, como dice aquí la escritura, está representado por el macho cabrío. Ambos simbolismos de, ya sabe usted de quién es, del enemigo de nuestras almas. Entonces, el espíritu de Grecia, hermanos, es la negación de lo espiritual y de lo sobrenatural. La base de todos los incrédulos es, como lo que decía Tomás, hasta no ver, no creer. Y miren, este espíritu, ahora vamos a ver ambos espíritus de Grecia y el espíritu de Persia y Grecia, se han concentrado tanto, hermano, en sus esfuerzos en condenar a Israel. O sea, estamos hablando de todos los del lado de los del islamismo y todos los del lado de la Organización Mundial de la Salud, ambos luchando contra Israel para destruirla. Por un lado, los extremos religiosos, estos que hacen los extremos religiosos, hermanos, estos son bien tremendos. Se explotan en bombas, estos matan a cristianos, persiguen a cristianos, estos todos quieren, a los que no son musulmanes les llaman los infieles, y si son infieles deben morir, porque les prometen una recompensa en el cielo. Todos los que son primeros varones de las familias de los islámicos tienen el derecho, hermanos, a ser reclutados por las organizaciones de los islamistas, porque es para ellos un privilegio morir por su Dios Alá. Y por el otro lado vemos acerca de las Naciones Unidas todos los derechos que antes eran los derechos humanos, que ahora son los derechos contrahumanos, que lo que están haciendo es irse en contra de todos los que creen en Dios, no solo los del pueblo de Israel, sino todos los creyentes, levantando y autorizando leyes que van en contra de la palabra de Dios, haciéndonos a los cristianos homofóbicos, hombres, fobia contra. Y nosotros no somos homofóbicos, no estamos contra los hombres. Estamos contra las prácticas de los hombres que van contra la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que se unen estas dos, es por eso se unió cuando estaba Daniel
orando, por eso se une primero, llega en oposición el príncipe de Persia y después se aparece el príncipe de Grecia. Porque por cuanto no pudo con el primero, que era totalmente extremista y religioso, se opone el otro que es ateo y humanista. Pero por algún lado querían cerrar la respuesta que iba a tener Daniel. Entonces, ¿esto qué fomenta, hermanos? Este espíritu de Grecia y Persia fomenta las guerras, los homicidios, los suicidios, los odios contra los creyentes, contra los judíos, contra los cristianos. Esto, hermanos, aumenta todo lo que tiene que ver contra lo que se llama Dios o es objeto de adoración a Dios. Así como la Escritura dice, hablando del hombre inicuo, el hombre de pecado. Todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra, ahí vamos a tener siempre al príncipe de Persia en oposición y al príncipe de Grecia en oposición. Por eso ahorita tantas leyes que se están, hermano, legalizando, leyes que van contra la palabra de Dios, que van contra Dios mismo. Y ese es el príncipe de Grecia levantándose, hermano. Y tenemos que orar, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Cómo van ahí los que están conectados? ¿Están contentos? ¿Están entendiéndome? Si me están entendiendo, dígame, póngame ahí, porque vamos a seguir. Amén. Entonces vemos aquí vamos a ver varias cosas. Y una de las principales cosas es que el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia, hermanos, lo que fomenta son acerca de la promiscuidad y la exhibición del cuerpo humano. ¿Y dónde vemos nosotros esto? Porque los de Grecia y los de Persia nos presentan al dios del Olimpo, que es el dios Zeus. Y de ahí, del dios del Olimpo, nacen las Olimpiadas. Y de ahí, hermanos, las Olimpiadas comienzan, y no comienzan como hoy las conocemos como una competencia deportiva, sino las competencias de los primeros griegos, de los primeros, eran ofrendas al dios Zeus, al dios del Olimpo, y esto significaba que los ganadores de las competencias, como igualito que los mayas, los que ganaban en los dos grupos, ya sea de los griegos o ya sea de los mayas, los ganadores eran el equipo que se iba a sacrificar a su dios, a su deidad. En este caso los mayas y en el otro caso a Zeus. Ok, si estamos teniendo hasta ahí, pues vemos nosotros cómo había sacrificio humano ahí acerca de lo que es la promiscuidad y lo que es la exhibición del cuerpo humano. Y esto lo vamos a ver porque lo que se promueve, lo que se fomenta a través del príncipe de Grecia o príncipe de Persia, hermano, es el humanismo. Y el humanismo es que el hombre es el centro del universo. Y nosotros sabemos por la Biblia que el centro de la creación es el hombre, pero solamente de la creación, no del universo. El centro de la creación que Dios puso en Génesis es el hombre. Dios hizo su máxima creación y la colocó en el huerto del Edén, en medio, hizo un huerto y lo puso en medio del Edén al hombre, porque fue la creación de Dios. Pero el humanismo va más allá de lo que Dios establece acerca de que el hombre, el Señor le dijo al hombre, subyugar la tierra y gobernarla, y eso quiere decir que hiciera uso de todo lo que pudiera de la tierra, que sacara provecho de ella, porque Dios lo había puesto para que todo eso lo gobernara él y no se terminara. Dios lo iba a seguir produciendo para siempre, al tiempo que viviera el hombre. Pero el humanismo lo que hace es decir, no, Dios no existe. El hombre es el centro del universo, no del mundo, es del universo. El hombre puede hacer y deshacer porque no hay creador, no hay Dios. Ajá. Y entonces ya empiezan a entrar otras filosofías ahí como la Pangea, ya empiezan ahí como ya empiezan a entrar otras filosofías ahí como el darwinismo, empieza a entrar otro tipo de filosofías como acerca de cómo fue la creación del mundo, acerca de una explosión, del Big Bang y todo eso, y nos apartamos de Dios, y entonces el hombre, como la escritura dice aquí mismo Daniel, que el que se va a sentar en el templo va a decir que Él es Dios y va a querer adoración como Dios. Después vemos nosotros que otra cosa que fomenta el espíritu de Persia y Grecia es el relativismo, y el relativismo tiene que ver con que cada uno decide lo que es bueno y lo que es malo, cada uno
tiene su propia verdad. Yo puedo decir, el aborto es bueno y alguien va a decir, no, el aborto es malo. O puede decir otro, ser homosexual es bueno y otro puede decir, no, ser homosexual es malo. Cada quien tiene su verdad. Eso es algo que impusieron también los griegos, el relativismo. Esos que eran en su momento pensadores muy grandes, que fueron filósofos muy importantes, después empezaron a tener sus ideas del relativismo y sus pláticas de ellos eran filosóficas. Y la filosofía no asienta nada, solamente son pensamientos humanos, no tienen ninguna verdad trascendente. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, hermanos, es una verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Primera de Pedro 1:9 dice también que tenemos la palabra más segura, en la cual es lumbrera para nosotros. Por el otro lado también, hermanos, la Escritura dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a los que a lo amargo le dicen dulce, a los que hacen una cosa por otra y dicen una cosa por otra. Después también vemos que los griegos tenían algo bien interesante que era también el intelectualismo. Y esto del intelectualismo es la adoración por razón. O sea, la adoración por razón es como hoy no entendemos, la Escritura dice ahí en 1 Corintios, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura porque él no las puede entender. Y el intelectualismo tiene eso, hermanos, cuando este espíritu de Persia llega a los creyentes, les hace querer razonar la oración, les hace querer razonar una experiencia, una vivencia espiritual con Dios. Y como no hay razón, como no hay entendimiento de eso, como no se puede razonar, entonces caemos, hermanos, en una adoración por razón. Como Tomás, hasta que no vea y meta mis dedos en los hoyos de las palmas de Jesús y en su costado, no voy a creer. Entonces la adoración por razón, la Escritura dice en San Juan 4:23 y 24, la hora a veces la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adore. Dios es espíritu y es necesario que se le adore en espíritu y verdad. San Juan 4:23 y 24. Entonces es importante que tengamos que el intelectualismo no entra en el cristianismo y que no podemos nosotros razonar todas las cosas que entendemos por fe, porque por fe andamos y no por vista, dice la Escritura. Y este espíritu también lo que hace es que funciona a través del ateísmo, como lo vimos hace un momento, hermanos. El espíritu de Grecia lo que tiene es que funciona a través de la ONU, de forma de que todas las leyes y todas las cosas que en un principio fueron buenas ahora se están autorizando o ahora se están levantando nuevas leyes que van en contra de los fundamentos de Dios, de la palabra de Dios. Y eso lo que hace, hermanos, es que resiste lo sobrenatural, el ateísmo y lo que es la OMG, la Organización Mundial de la Salud, lo que buscan es, hermanos, resistir lo que no entienden, resistir lo espiritual o lo sobrenatural y negar lo que no se puede explicar. Si no se puede explicar, no existe. No pasó. Entonces, hoy la lucha que se tiene es esa. Que si tú oras por una gente y esa gente se sana, no, entonces no estaba enferma. Que si tú, hermano, Dios te usó para hacer alguna cosa sobrenatural, como no se puede explicar, no pasó. De alguna forma alguien lo puso o apareció, pero no puede ser algo espiritual. ¿Ok? Entonces, este espíritu se combate ¿cómo? Con la palabra de Dios. ¿Dónde lo vamos a ver, hermanos? Mire, la Escritura dice en Marcos capítulo 9, vamos, acompáñeme y pasamos al siguiente espíritu. Marcos capítulo 9, versículo 29. Y dice la Escritura que el contexto dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice la palabra del Señor que le llevaron a los discípulos un muchacho, que este muchacho tenía un espíritu, estaba endemoniado, que hacía que se arrastrara y muchas veces se echaba al fuego y echaba espuma, se revolcaba. Se lo llevaron para que ellos oraran por este muchacho, pero no pudieron hacer nada. ¿Sí? Entonces estos discípulos fueron con Jesús y le dijeron, Señor, pues no pudimos, ¿qué hacemos? Y el Señor los regaña, le dice, hasta generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?
Y en el versículo 27, 26, dice la escritura, 25 dice, y cuando Jesús vio al que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, y de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno, con oración y ayuno. Entonces, para combatir el espíritu de Grecia y Persia, dijimos que el espíritu de Grecia y Persia, primero el espíritu de Persia, hermanos, se opone contra todo lo que es Dios, a la respuesta de la oración. Cuando Daniel estaba orando, dice que por 21 días peleó contra el príncipe de Persia por la respuesta que ya traía el ángel de parte de Dios. Y debemos ser pacientes. Y después el espíritu de Grecia, que es el espíritu, hermanos, de incredulidad. Estas dos cosas te van a pegar siempre. Es la primera arma del diablo. Mira, cuando nosotros pedimos algo a Dios, cuando nosotros oramos algo a Dios, lo primero que tenemos que entender es ser pacientes, porque el tiempo es de Dios. Y lo que se opone a la respuesta es el príncipe de Persia. O sea, si tú te desesperas, la respuesta, aunque tarde, hermanos, tiene que llegar. Entonces, lo primero que tienes que entender, no te desesperes, la respuesta viene en camino. Hay una lucha espiritual, espera. Pero la segunda cosa es que te va a llegar el espíritu de Grecia, que es el espíritu de incredulidad, que te van a decir, no, ya ni te contestó Dios. No, sabes que mejor busca otra forma de solucionar esto, porque no creo que con pura oración, no creo que tu Dios te responda. O sea, va a haber incredulidad, va a querer introducirse un espíritu que no cree en nada, que las cosas espirituales para él no funcionan, no son reales. Y tú tienes que saber que la respuesta tardare va a llegar, dice el Señor. Y lo segundo, que el Señor siempre cumple sus promesas. Amén, hermano. Sí, amén. Pero dice la Escritura, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Al que cree todo lo es posible. Dos cosas, paciencia y no dejes de creer. Amén. Entonces, este espíritu, para terminar con este espíritu, hermanos, de Grecia y Persia, yo le voy a dar algunas citas que, por ejemplo, Daniel, donde estábamos hace un momento, Daniel capítulo 10, versículo 21, ahí nos dice el Señor de qué forma podemos combatir este espíritu. Daniel 10, 21 dice, pero yo te declararé, y está hablando el arcángel Miguel, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Entonces, aquí tenemos que ver que siempre, vamos a ver por ejemplo ahí en Mateo 4, versículo 4, 7 y 10, donde Jesús le dice al diablo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, siempre Dios respondía con la palabra. Aquí vemos que el mismo príncipe que es el arcángel Miguel, dice las mismas palabras que Jesús. Yo le declaré lo que está escrito. O sea, él hablaba, él declaraba la palabra escrita. Ajá. Vemos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando en Judas capítulo, versículo 9, el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y dice la escritura que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir palabra de juicio contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y vemos un texto que todavía está más impactante, donde vamos a buscarlo, hermanos, Zacarías. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En el capítulo número 3, versículo 1 y 2. Y mire cómo dice, cómo Dios le habla al mismo diablo, para que nosotros entendamos cómo debemos de hablar. Zacarías 3, 1 y 2 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a mano derecha para acusarle. O sea, estaba Josué, estaba Jehová, y estaba a un lado derecho Satanás para acusarle. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. O sea, Dios, Jehová, dijo a Satanás, no le dijo yo te reprendo, le dijo que Jehová te reprenda. O sea, él usó su mismo nombre, Jehová usó su mismo nombre para reprender a Satanás. Y dice, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, por todos estos textos nosotros vemos que estamos orando, estamos ayunar,
Y lo más importante, necesitamos conocer la palabra de Dios, amados hermanos, para ver de qué forma contrarrestar el espíritu de Persia y de Grecia, con la palabra de Dios. Cuando vengan los ataques de duda, cuando vengan los ataques de falta de fe, de incredulidad, cuando la respuesta tardare, recuerda siempre, aunque la respuesta tardare, a su tiempo llegará. Pero, ¿qué es lo que nos ayuda en conocer la palabra de Dios? Porque si tú conoces la palabra de Dios, conoces el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ajá. Entonces el Espíritu te hace esperar, te da paz. El Espíritu te hace entender, pues todavía Dios está trabajando, no me tengo que desesperar, ¿ok? Y ahora vamos al espíritu de Jezabel, que esto sí es un espíritu tremendo. Amén. A ver cómo están ahí los que están conectados. Vamos a ver el espíritu de Jezabel, bendito sea el Señor. Acá no se puede ver, pero allá sí. Ok. Espíritu de Jezabel, hermanos. Aquí sí nos vamos a meter en problemas con este espíritu. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16. Jezabel, hermanos, era una princesa fenicia. Y en su nombre etimológico, Jezabel significa salud, Baal da salud o salud de Baal. ¿Ok? Recordemos que ella pues no era israelita, era una diosa, bueno, una mujer que adoraba a dioses paganos. Y en el capítulo 16 de Primera de Reyes, vamos a aprender un poquito de Jezabel, versículos del 29 al 33. Primera de Reyes 16, 29 al 33. Dice la palabra del Señor, este espíritu está bien, tremendo, hermanos, porque destruye iglesias. Entonces vamos a ver qué dice la escritura, este espíritu que ataca familias. Dice la escritura, versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38, y Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque les fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Ok? Hasta ahí, no, hasta el 33. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, este Acab, hermanos, fue el peor de todos los reyes. Hizo lo más malo delante de los ojos del Señor. Y lo más malo que hizo fue que tomó una mujer que no era del pueblo de Israel, se casó con ella, pero aparte de casarse con ella, empezó a adorar los dioses paganos de ella. Entonces, miren, vamos a ver que Baal, por ejemplo, Baal era una deidad masculina, Baal, pero que esta deidad tenía el poder de la sexualidad, del amor y de la guerra. Y estos dos se unían, Baal y Astarot, y estos lo que hacían era que en todos sus ritos, hermanos, implicaban una depravación, tanto práctica sexual como de bestialidad. O sea, ahí hacían unas cosas horrendas, horribles, hermanos, para darle un ritual a su dios pagano, ya sea Baal o ya sea Astarot. Entonces, este espíritu lo que hace es, hablando de la primera etapa de este espíritu, cuando se da a conocer en Primera de Reyes, es que es un espíritu que ataca a las familias. ¿Ok? La ataca, ¿por qué? Porque trae, hermanos, manipulación y control de este espíritu de la mujer. Quita el liderazgo del hombre. Y la escritura aquí, hermanos, en Primera de Reyes 16:31, donde estábamos leyendo, dice que tuvo por ligero andar en los pecados de Jeroboam. Y dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Beruel, y después de que toma por mujer a esta Jezabel, empieza a levantar altares para su dios Baal y para adorar en esos altares a ese dios. Y eso le molestó a Dios, y dice la escritura que no hubo otro rey tan peor como él. Después vemos que esta mujer lo que hace es robar altares y enseñar religiosidad.
Y lo vamos a ir viendo a través de la escritura, porque Jezabel fue una mujer que iba matando a todos los profetas de Dios, a los profetas de Jehová, del pueblo de Israel. Ella los perseguía y los mataba, de tal forma que dice la escritura que este Elías pensaba que él era el último de los profetas de Dios. Y la escritura dice que había 400 profetas de Baal y 400 otros profetas de Acera, de Astarot. Entonces vemos nosotros que ya ella había casi exterminado todos los profetas de Dios. Pero Dios levantó ahí a un hombre también en la escritura, y lo podemos ver nosotros en el capítulo 18. Y en el capítulo 18, hermanos, versículo 12 y versículo 13 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y la pregunta: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? ¿Y quién es este? Este hombre es Abdías, hermano, un hombre que cuando Jezabel mandaba matar a los profetas de Jehová, él empezó a esconder en cuevas de 50 en 50 a los profetas del Señor. Por eso cuando está Elías levantando el altar al Señor y tiene al frente o a un lado a los profetas de Baal, y le dice profeta Elías al Señor: Señor, tuve celo de ti porque solo yo he quedado. Dios le dice a Elías que yo había guardado 100 hombres que no habían doblado sus rodillas a los dioses paganos, a la idolatría. Amén. Entonces vemos aquí que lo que hace el espíritu de Jezabel, hermanos, es desviar la atención hacia ella. Y toma la autoridad y el gobierno del hombre. Primera de Reyes capítulo 21, mire lo que nos dice. 21 y en el versículo 8. Aquí la escritura nos habla de la villa de Nabot. Y había una tierra que Acab quería, pero que no le quiso vender Nabot. O sea, había como una casa, una propiedad que era una viña y le gustaba mucho a Acab, que era el rey. Y no se la quiso vender Nabot. Y lo que le aconseja a su esposa Jezabel es: si tú eres el rey, ¿qué le andas pidiendo? Ve y quítasela, ve y tómala. Tú eres el rey, total, no te puede decir nada. Pero Acab no lo quiso hacer. Y lo que dice la escritura aquí, en el versículo 7 del capítulo 21 de Primera de Reyes, dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Entonces lo que hizo Jezabel es tomar la autoridad de Acab. Y luego dice: y la selló con su anillo, o sea que tomó el gobierno, porque el anillo era la señal de la autoridad del rey. Y si algo estaba sellado con el anillo, significaba que era un mandato que no podía revocarse, que se tenía que cumplir. Y lo que hace Jezabel es hacer las cartas, escribirlas, sellarlas con el anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y de esa forma le quita su heredad a este hombre. Y bueno, había perversidad en el corazón de Jezabel. Ahí usted puede seguir leyendo para que vea qué pasó. Pero la escritura nos enseña que el espíritu de Jezabel, hermanos, es un espíritu que tiene esta dualidad. Empieza sigilosamente a gobernar, empieza a quitar todo lo que es la autoridad del hombre y empieza a poner la atención sobre ella. O sea, cuando a lo mejor me voy a meter en un problema para que vayan más adelante, pero no, en nuestro tiempo es muy normal que haya ya mujeres sirviendo a Dios y ya no tantos hombres. O aunque haya pastor, la mujer es la que toma la autoridad. Ahora, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué dice Dios de eso? Por ejemplo, nosotros vemos casos como cuando estaba Moisés gobernando y su hermana María habló y murmuró de él y a ella le cayó lepra. Y vemos así algunos ejemplos, hermanos, donde Dios mira la autoridad y el sacerdocio del varón. Y Dios ha levantado mujeres a causa de que no ha habido varones a tomar esa autoridad. Pero mientras el varón esté, el varón tiene que tomar su autoridad delante de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se refiere al varón
para rendir cuentas delante de Dios de su casa, de su familia, aún de la congregación. Y es un peso que no es fácil de cargar. Entonces, la Biblia habla de esta misma Jezabel, pero en Apocalipsis. Y tal vez los rasgos, porque recordemos que Dios habla con o cambia el nombre a las personas de acuerdo a los rasgos. Por ejemplo, a Abraham le puso después Abraham, a Jacob después le llamó Israel, a Jezabel le dice aquí una mujer que pues, pasaron muchísimos años para que fuera la misma. Entonces, cuando hablan en Apocalipsis 2:20 de Jezabel, está hablando del espíritu que se mueve en ella, que era el mismo espíritu que se movía cuando estaba viviendo el profeta Elías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acerca de esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y el mensaje de la iglesia de Tiatira dice, el versículo 28 para el contexto dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ni siquiera dice que se dice ser, sino que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, lo primero es, el espíritu de Jezabel es un espíritu que se dice, no es un espíritu que se dice ser, o sea, no es un espíritu que es, sino que se dice, o sea, que está tomando un rol que no le corresponde o que está usurpando un lugar que no es de ella. Está tomando la autoridad que nadie le dio. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? Entonces, este espíritu, hermanos, dice la escritura aquí que ella enseña y seduce a los siervos a fornicar. Y aquí voy a meterme en un problema porque vamos a tener que hablar acerca de la vestimenta de la mujer. Porque a mí muchas veces me han preguntado, pastor, ¿está bien usar pantalón? ¿Está bien usar esto? ¿Está bien usar aquello? Y pues yo siempre les contesto, pues no tiene... O sea, si es malo usar pantalón, me dicen, yo les digo, pues hay que preguntarle al pantalón a ver si es malo, ¿no? Pero si le preguntamos, pues obviamente no. Pero la clave que nos da Apocalipsis con Jezabel es bien interesante, hermanos, porque el Señor nos da la respuesta para saber, porque mucho se habla en Levítico acerca de la vestimenta, que el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer de hombre, porque es abominación al Señor. Pero hay mucha controversia acerca de que si cómo me tengo que vestir, cómo me tengo que no vestir. Y usted ve en internet ahí acerca de las hermanas que danzan, o las pastoras, o las mujeres, que muchas de ellas son sensuales. Y eso es una de las cosas que acusa aquí el Señor a esta mujer Jezabel, acerca de que es una mujer que enseña y seduce. O sea que a Dios no le agrada que seamos sensuales, o que seamos seductores, o que seamos muy, las mujeres en este caso, ¿no? Muy exhibicionistas o tener mucha sensualidad, porque el Señor le dice aquí a esta mujer que lo que ella hace es desviar la vista del Dios. En lugar de que uno mire a Dios, desvía la vista hacia quién, hacia la mujer, y eso es lo que Dios está en contra. Y la clave que el Señor da es porque le dice que le enseña a sus siervos a dos cosas. Les enseña a fornicar y a comer de lo sagrado, de los ídolos. Y entonces esa segunda cosa nos da a nosotros una clave importante, porque eso sí habla la escritura en Primera de Corintios. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 8, y que podamos entender lo que el Señor dice aquí. Primera de Corintios capítulo 8, y dice aquí sí habla de los sacrificados a los ídolos. Y si el Señor nos dejó esa clavecita para, a ver, esta mujer que es sensual y que seduce y fornica con mis siervos y les enseña a comer sacrificados de los ídolos, entonces hay una clave que el Señor nos dice aquí. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, dice Pablo en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y sigue leyendo Pablo, el versículo número 8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles,
Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual si la comida les es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, o carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, lo que Pablo está haciendo aquí, y lo que el apóstol Juan, cuando le dio esa palabra al Señor en Apocalipsis 20, acerca de los sacrificados de los ídolos, le está dando este dato de, ¿por qué no lo llevas y lo comparas, y en lugar de que sea comida, que sea vestido? O sea, aquí dice, respecto a los sacrificados a los ídolos, está hablando acerca de comida. ¿Y por qué no ponemos respecto a lo que se habla de vestir? Porque el contexto de lo que está hablando es que yo no lo voy a hacer porque sea tropiezo a mi hermano, porque él es más débil, por su débil conciencia, porque él es nuevecito. Entonces hay cosas que el Señor nos deja en nuestro libre albedrío, hermano, que entendamos por no tropezar al más débil. Porque si nosotros somos fuertes en lo espiritual, nuestras acciones marcan a los que son débiles. Entonces, por ejemplo, si yo veo en la iglesia que voy a buscar a Dios, soy nuevo, pero adelante de mí se sienta una hermana y va toda casi apretada y muy pegada en su vestimenta, en su cuerpo, lo que va a hacer el espíritu de Jezabel es que yo desvíe mi atención de Dios a esa mujer. Ajá. Y esa mujer puede tener el mejor argumento de decir, no, pues yo tengo libertad en Cristo, lo que sea, pero la actitud de lo que está hablando Pablo es, pero por la débil conciencia, no peques, porque el que peca contra el hermano, contra Cristo peca. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender acerca de manejar una buena exégesis de la palabra de Dios, que mis acciones no solamente tienden a agradar a Dios, sino que tienden a contaminar a los demás. O sea, yo puedo ser o reflejo de Cristo y testimonio, o puedo también hacer caer a un pequeño por cómo me he visto, por cómo hablo, por cómo lo digo, por si lastimo. Y esto, hermanos, este pasaje lo podemos aplicar para nuestro hablar, para nuestro andar, para nuestro vestir, para nuestro comportamiento, nuestro testimonio, lo que comemos, lo que no debemos de comer. Todo está aquí, hermanos. Y es tan sencillo y tan fácil. Si mi hermano eso le hace y le es ocasión de caer, mejor no lo haga. Y si así fuéramos, hermanos, nosotros andaríamos sin hacer pecar a nadie. Si entendiéramos esto, hermanos, ese espíritu de Jezabel no se podría mover en nuestras hermanas, porque ellas sabrían que a la casa de Dios, por lo menos, no deben de hacer desviar la mirada de los hombres de Dios a ellas. Amén. Sino que ellas entenderían que entre más tapada vaya y entre menos llame la atención, más los hombres van a buscar a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, amén. Bueno, espero no haber ofendido a nadie. Este espíritu de Jezabel, hermanos, enseña a la promiscuidad de los jóvenes, porque la escritura dice aquí en Apocalipsis 2:20 que ella hace y seduce a sus siervos y a fornicar, hermanos. Y cuando hablamos de fornicación estamos hablando de gente que no se ha casado, porque no es gente que ya tenga su matrimonio, sino estamos hablando de siervos de Dios. Y recordemos que en los templos antes pues eran gentes dedicados, hombres eran dedicados solamente al servicio de Dios, o sea, no se casaban. Entonces esta mujer lo que hacía es que enseña y hace que los jóvenes sean promiscuos y los incita a las relaciones sensuales antes de su tiempo. Entonces cuando hablamos de esto también es interesante ver que entender como que este espíritu se va a mover más entre las mujeres que en los hombres, porque pues uno por mucho que se destape no hay mucho que verle, ¿no? Pero no así en las mujeres. Entonces este espíritu, hermano, lo que hace es despertar la mente de los varones e incitarlos a través de lo que ellos pueden ver a la relación, y los pervierte o hace que ellos empiecen a ser promiscuos, despierta su sexualidad antes de tiempo. Es como ahorita nosotros vemos que nuestros hijos, hermanos, como van creciendo, van despertando a lo más rápido a lo malo. Ya no tienen su mente tan limpia, o ya no hay tanta inocencia como en nuestros días, que
y hasta cierta hora éramos inocentes, hasta ciertos grados de la escuela éramos inocentes, hoy no. Hoy hay mucha información y la inocencia se pierde más pronto porque el diablo quiere que se pierdan los niños. Entonces, esta fornicación, hermanos, que nos habla la Escritura, que enseña a Jezabel, hermanos, también lo que siembra ese espíritu en los siervos cuando ya han caído. Yo estaba viendo tristemente a una noticia de una mujer que salió en un programa, estaba viendo en la noche, y ahí no me acuerdo cómo se llama esta mujer, pero dice que era una mujer que se dedicaba a la prostitución, la alcanzó Cristo, y le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Te habías hecho cristiana? Y dice, sí, dice, pero pues ahora sí que dice, me eché al pastor. Y entonces dices tú, o sea, no podemos descuidarnos, a eso me refiero, hermanos. Porque este espíritu, hermanos, es un espíritu que está en todo tiempo buscando hacer caer, y aquí es casi todo lo que habla de las profundidades de Satanás, de los Nicolaitas, habla de Jezabel, habla del espíritu, todo está en las iglesias según Apocalipsis. En las 7 iglesias todo eso se mueve. A todas las iglesias, a menos una, se les reclaman cosas, pero a todos los espíritus que se mueven están dentro de las iglesias. Y entonces este espíritu de Jezabel, cuando ya ha hecho fornicar, la Escritura, fíjense cómo dice, vamos a Apocalipsis, después le llama adulterio. Yo me preguntaba, pero ¿por qué adulterio si está haciendo fornicar a los jóvenes? Mire, dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que con ella duermen, con ella adulteran, dice. Entonces, ¿por qué si estaba ella soltera y solteros los que sirven al Señor? ¿Por qué es adulterio? ¿Por qué dice Dios primero que ella los induce a fornicar y después dice aquí con los que con ella adulteran? Porque cuando los que sirven a Dios tienen relaciones con Jezabel, delante de Dios espiritualmente ya dejaron de adorar solo a Dios y dejaron de ser puros delante de Dios. Ahora ya le fallaron a Dios. Y recuerden que el Señor dice en su palabra que para Él, hermanos, la idolatría no solamente es la idolatría, el adulterio no solamente es el acto de un hombre con una mujer, sino también espiritualmente es dejar a Dios y irse en pos de Jezabel. Ajá. Y dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Ahora fíjese, este espíritu cuando ya ha sido sembrado, ya hizo fracasar al pastor, hizo fracasar a los siervos, a los líderes, lo que sigue metiendo se llama siembra de desaliento y desánimo. Y nosotros lo podemos ver porque Elías, hermanos, huía de Jezabel. Ahí lo estamos leyendo en Primera de Reyes 19, 1 al 4. Elías tenía temor de Jezabel porque Jezabel le mandó una carta a Elías y le dijo, juro por mí que si te vuelvo a ver, te voy a dar chicharrón, te voy a matar. Y entonces Elías tuvo miedo, tuvo temor y se escondió. Entonces aquí vemos nosotros cómo lo desanimó, cómo lo desalentó, hermanos, este espíritu. Y lo mismo le pasa a Juan el Bautista. Ahí en Marcos 6, 17 y 19 lo mismo le pasa. Porque Juan el Bautista cuando ve a Herodes, sabe que la mujer que está con Herodes es esposa de su hermano. Herodías era esposa de su hermano. Y que era pecado. Entonces lo que hace Juan el Bautista es denunciarlo. Cuando él denuncia y le dice a Herodes que es pecado que ande con la esposa de su hermano, lo que hace es Herodías es quererlo matar a costa lo que cueste, y le pide la cabeza después su hija de Herodías, de Juan el Bautista. Entonces lo que hace este espíritu, hermanos, es desalentar y es atacar la unción de los siervos. Es lo que quiero que entiendan. El espíritu de Jezabel ataca la unción de los siervos de Dios, ataca la unción de los líderes, ataca la unción de los ministerios, ataca la unción. Y cuando el hombre ya cayó en ese pecado,
muy difícilmente va a volver a poder estar en el estado en el que Dios lo usaba. Yo conozco siervos, pastores, líderes, músicos que cayeron en adulterio y no se han podido levantar de ese pecado, porque el pecado de Jezabel, hermanos, no solamente seduce, no solamente hace fornicar o adulterar, sino que también desalienta, desanima, hermanos, y también termina secando el espíritu del hombre. Ahora dice la escritura para terminar que este espíritu de Jezabel enseña las profundidades de Satanás. Ahí vamos a verlo, capítulo 2, seguimos leyendo. Versículo 24 dice, pero a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, o sea que está hablando ya de que lo que Jezabel dice y enseña es una doctrina. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ok, las profundidades de Satanás. ¿Ahí la dejamos o quieren saber cuáles son las profundidades de Satanás? ¿A qué dicen, hermanos, ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Las profundidades de Satanás, hermanos, son las cosas que fomentan la idolatría. Y como estamos hablando de Jezabel, fíjense por dónde voy a ir. ¿Usted sabe cómo murió Jezabel? Ahorita le voy a decir cómo murió Jezabel, pero miren, las profundidades de Satanás son lo que la escritura habla en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice, según las corrientes de este siglo, según el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Las profundidades de Satanás son la fomentación de idolatría, moda, música, bailes, sensualidad, seducción, hinduismo o gnosticismo. O sea, son muchas cosas. Lo voy a repetir para que lo apunte. Son la idolatría, la moda, la música, los bailes, la sensualidad o seducción, el hinduismo o gnosticismo, porque el gnosticismo viene del hinduismo. Y mire, la Biblia nos habla, hermanos, acerca de como este espíritu le pega a las mujeres, como es un espíritu que es sensual. La Biblia nos dice cómo muere Jezabel. Y si usted va conmigo, lo voy a mostrar en 2 de Reyes capítulo 9 cómo muere Jezabel. Y si usted leyó ahorita lo que estaba leyendo Apocalipsis 20, Apocalipsis 2, decía uno de los versículos, y yo ya le dije que se arrepintiera, pero ella no quiere arrepentirse de su pecado. Y mire, 2 de Reyes 2, capítulo 9, 2 de Reyes 9, 30 al 33. Mire, dice, ya lo tiene 2 de Reyes 9, 30 al 33. Dice, vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, miren nada más lo que hizo Jezabel. Dice, se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza y se asomó a la ventana. O sea, como Jezabel, hermanos, tenía este espíritu de seducción y de sensualidad, lo que hizo es que cuando él ve que venía Jehú para castigarla, para matarla, para vengarse de lo que ella había hecho, ¿sabe qué es lo que hace ella? Se arregla, se pinta sus ojitos, se pinta su boquita, se hace su peinadito sensual, ¿no? Se ha puesto un vestido así de no te me vas a escapar, ¿verdad? Se asoma por la ventana, de haberle hecho como el príncipe valiente, ¿no? Así para allá y para acá su cabello. Pensando que lo iba a seducir, a eso es lo que voy. Y la misma escritura aquí nos dice que, y el versículo 39, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. ¿Y cuáles son los hombres que estaban en el templo en Apocalipsis capítulo 2? Sirviendo al Señor, que ella hacía fornicar, eunucos. Okay. Y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló.
Entonces luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en heredad de Jezreel, y de esta manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. O sea, murió de una forma, hermanos, horrible, pero hasta el último momento, como dicen antes muerta que sencilla, esta sí fue antes muerta que sencilla. Ahí nomás para que los que me están oyendo, digo. Pero o sea, de ahí viene yo creo que esa frase de la Jezabel, ¿no? Antes muerta que sencilla, hermanos. Porque esta sí no murió sencilla, o sea, sí se arregló para morir. No importa quién se la haya comido, pero se arregló para morir. Y la escritura dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, este espíritu, para que me entienda, es un espíritu que no se quiere arrepentir. Es un espíritu, hermano, que aunque usted quiera buscar, está bien con Dios, aunque usted quiera dejarlo, hermana, que usted sienta que hay algo de eso en usted, no sale, no se arrepiente, porque necesita pedir ayuda, a eso me refiero. Porque por uno mismo no se puede. Porque este espíritu es un espíritu difícil de tratar. Y hablamos del gnosticismo, y hablamos del hinduismo, y hablamos de todo esto que fomenta este espíritu, porque, mire, este espíritu, por ejemplo, el espiritismo es un espíritu que trata de comunicarse con el espíritu de los muertos. En el gnosticismo, porque es un espíritu que enseña a visualizar lo que pidas, a decretar por tu palabra y a declarar en tu beneficio. Cosas que son las que hoy se hablan. Hoy, supuestamente, mi espíritu te ministra, ¿no? O sea, ese espíritu de Jezabel se manifiesta en las mujeres de hoy y te dice, es que mi espíritu te va a ministrar. Y aguas con eso, porque eso no es de Dios, eso es espiritismo. Es un espíritu donde el espíritu de Jezabel se dice, tú pídele a Dios y visualiza lo que le estás pidiendo a Dios, y aguas, porque eso tampoco es de Dios. Un espíritu que te dice, decreta que tú eres rey, tú eres hijo de Dios, tú decreta lo que tú estás pidiendo. Y el único que decreta en la Biblia es el Señor. Sí. Y declara para tu beneficio. Y la Biblia dice que la única forma de que declaremos la palabra es la palabra escrita. Amén. Lo que hizo Jesús, lo que hizo el arcángel Miguel, lo que hizo hasta el mismo Dios. Hasta Jehová dijo que Jehová te reprenda. Mismo Jehová dijo que Jehová te reprenda, le dijo al diablo. O sea, lo único que podemos declarar es lo que está escrito aquí. Amén. Entonces, la profundidad de Satanás va más allá porque son nueva era, hermanos, porque son hinduismo, y en el hinduismo pues podemos meter esta enseñanza, hermanos, de los hindúes de hoy, manifiesta en las iglesias pentecostales, que se llama la serpiente, la Kundini, que son las mismas manifestaciones, porque ese espíritu, la Kundini, hermanos, es una copia del Espíritu Santo. Porque recuerda que el diablo es imitador. Entonces, este espíritu, la Kundini, es una imitación del Espíritu Santo para los hindúes. Pero ha llegado a la iglesia pentecostal, a la iglesia evangélica, haciendo y deshaciendo. Pablo dice, sed sobrios y velad. Entonces es importante, hermanos, estemos apercibidos del espíritu de Jezabel. Estemos apercibidos, hermanos, del espíritu de seducción. Amén. Vamos a ir ahí, versículo 21 y 22, ya fue el que leí, ¿no? Sí. Versículo 25 y terminamos al 29. Dice la escritura, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mayor ejemplo que tenemos, hermanos, acerca de retener lo que tengamos,
Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros. Y debemos de retener la sana doctrina, estar despiertos al espíritu de Grecia, de Persia. Así que sea paciente, hermano. Así que espere la respuesta en Dios. Amén, aleluya. Y también aunque venga el príncipe de Grecia con incredulidad, cuando le quiera meter ideas o le quiera meter cosas de duda, reprenda ese espíritu, hermano. Espere en Dios porque Dios tiene respuesta para todos nosotros. Amén. Y despierte al espíritu de Jezabel, despierta al espíritu porque las almas de nuestras milicias, dice la escritura, no son de este mundo, sino son poderosas en Dios. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Le damos la gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a estar saludando, hermanos. Aleluya. A todos los que están conectados ahí en vivo, que Dios les bendiga. Mi hermano José Estrada, Dios le bendiga. Aleluya. Hermano Alfredo, hermano, Dios le bendiga. Mi hermana Cristi Romero, Dios le bendiga. Mi hermana Nora, pues aquí está, ¿verdad? Mi hermana Rosita López Agüero, un saludo hasta allá, hasta Tijuana, Ensenada, Camalú. Mi hermana Tania, Dios te bendiga, hermana. Mi hermana Jazz, una bendición, Dios te bendiga, Jazz. Mi hermana Brenda López, bendiciones, amada hermana. A todos mis hermanos les mandamos saludos, hermanos, les mandamos bendición. Recuerde, el cristiano ante la guerra espiritual. Hermanas, creo que este tema fue más como para ustedes, ¿no? Así que guárdenlo en su corazón, que el Señor les bendiga grandemente y que seamos bendición, edifica. La escritura dice que cada uno, hermanos, de nosotros vea donde sobre edifica, en Efesios. Amén. Que cada uno de nosotros vea cómo camina, cómo construye, cómo edifica para que los demás sean para bien influenciados y edificados o para destrucción. Entonces tenemos que edificar para avivamiento. Que sigan orando por Helen, hermanos. Estamos confiando en Dios. Así que sabemos que el Señor va a mandar respuesta, lo ha estado haciendo. Sí, eventualmente hemos visto la mano de Dios. Sí, amén. Pues sabemos que Dios termina la obra. Filipenses 1:6 dice que comenzó, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará en el día de Cristo Jesús. Amén. Así que creemos que Dios tiene el control. Sigan orando por mi sobrina, hermanos, sigan adelante. Nos vemos el día martes, hermanos, en la oración. Mande sus peticiones. Lo que se entere usted que por ahí tiene algún vecino enfermo, problemas. Entonces usted con que nos diga oramos y después cuando Dios haga la obra usted les da el mensaje de salvación. Así facilito. O les comparte el tiempo de oración, comparte esta predicación para aquellos que no escucharon el mensaje, para que la gloria de Dios sea, hermanos, así más manifiesta, para que otros conozcan qué es el espíritu de Grecia, el espíritu de Persia, cómo trabaja, cómo se derrota y también cómo trabaja el espíritu de Jezabel, hermanos. Que el Señor reprenda toda obra del diablo. Amén. Y que nos siga dando el Señor, hermanos, vida, y que el Señor nos siga dando fuerza. Y nos vemos la semana que viene con nuestra serie Guerra Espiritual. Y la semana que viene tengo, hermanos, que decirles que vamos a estar hablando del espíritu de murmuración. El espíritu de Coré se llama, el espíritu de Coré. Entonces les invito a que veamos el espíritu de Coré, y el espíritu de Balaam. Vamos a estar viendo dos espíritus fuertes, así que esté orando para que usted traiga bendición a su vida, para que Dios le revele, también Dios abra su entendimiento. Y vamos a orar para darle gracias a Dios y los dejamos con una bonita alabanza para la gloria de Dios. Amén. Sí, hay alabanzas ahí. Amén, gloria al Señor. Amén. ¿Qué tenemos más aquí? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. Padre, bendice a los que están del otro lado de la transmisión. Señor, haz tú la obra en cada uno de nosotros. Tú sigues dándonos revelación, Padre, acerca de esta guerra espiritual. Pedimos, oh Dios, que tú nos abras nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, Padre, y que tú nos des la fuerza y la inteligencia, Señor, para poder tener estrategias, Señor, para que cuando vengan tus ataques nosotros seamos pacientes, esperemos la respuesta en ti, porque